la sesión del día de hoy. Gracias, doctor. Recording in progress. Gracias y nos vemos. Lo voy a seguir la sesión muteado en la... Imagen. Muteado. Perfecto. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, doctor Hola. Héctor Del, ¿cómo está? Bien, muy bien, por suerte. Todo en orden. Bueno, vamos a empezar nosotros los jueces de Concepción haciendo las preguntas. Tome agua. No es la primera vez que está acá. ¿Te has pedido otra entrevista? Esta es la tercera entrevista, la tercera vez que estoy preternado, digamos. Perfecto. Bueno, ¿empezamos? Sí. La pregunta es una pregunta que no es técnica, en el sentido de que no quiere de usted una respuesta precisa técnica. Tiene aspectos técnicos para que usted, poniéndose en posición de juez, pueda decirle a este tribunal de entrevista cómo procedería como futuro vocal de la Cámara de Documentos en este tema, que tiene aspectos técnicos, pero que yo se los voy a anticipar. En los últimos años, tribunales provinciales y nacionales debatieron cómo prescriben las multas tributarias. En Tucumán, la Corte Suprema Local consideró que las multas por infracciones fiscales son sanciones de naturaleza penal y aplicó el plazo de 2 años del Código Penal. Corte Suprema Local. Sin embargo, un juez en minoría sostuvo que se debía aplicar el Código Tributario Provincial en plazo de 5 años y que era imprescindible declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial antes de apartarse de ella. A nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Alfa Shipping, fallo de 2023, resolvió que la prescripción de las multas tributarias corresponde al derecho común, aplicándose también el plazo bienal del Código Penal, aunque el juez Rosati disintió y defendió la potestad de las provincias para fijar sus propios plazos. Pregunta: teniendo en cuenta esta jurisprudencia, las que le acabamos de mencionar, y el debate sobre la supremacía de las normas nacionales frente al derecho público local, ¿cuál considera que es el procedimiento correcto cuando un juez se enfrenta a una norma provincial, como un artículo del Código Tributario, que parece contradecir la interpretación de la Corte Suprema de la Nación? ¿Debe el juez declarar formalmente la inconstitucionalidad de la norma local antes de dejar de aplicarla? ¿O puede simplemente desaplicarla invocando la doctrina federal? ¿Entendido? Sí, entendí la pregunta. ¿Entendido? A ver, Puede, dice, explique cómo aplicaría este criterio y estos son los criterios, estos criterios, el que elija y su futura función en la Sala de Documentos y Locaciones del Centro Judicial Concepción. Si puede, fundamente su respuesta con argumentos constitucionales. a ver, el tema se enmarca en una discusión que viene hace varias décadas sobre si quién tiene la potestad para dictar la prescripción en materia provincial. ¿No? Son fallos, me acuerdo, yo lo estudié eso en el posgrado que yo hice, que estaban los fallos Filcrosa y Sociedad Italiana de Beneficencia. Filcrosa de la Corte Suprema de la Nación y Sociedad Italiana de Beneficencia, que tenían las dos posturas que se siguen viendo hasta el día de hoy, digamos. En el caso Filcrosa, la Corte Suprema de la Nación decía que todo lo de las prescripciones es derecho de fondo, está reservado para la Nación por el artículo 75, inciso 12, creo, 13, y por lo tanto fue delegado por las provincias a la Nación, en el sentido de que el derecho público provincial, obviamente es provincial, se lo reserva la provincia, pero lo que es de prescripción, nacimiento, de derechos, todo eso reconocido, tiene que ir por el derecho de fondo. Esa era la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tengo entendido que sigue siendo la misma,
por el fallo ese hard shipping, en el cual entonces las provincias no tienen poder para regular el tema de prescripción. Pero hubo un giro muy importante con el ya no tan nuevo Código Civil y Comercial, en el cual dijo que las provincias sí pueden, o sea, les hace una delegación. Las provincias sí pueden regular en materia de prescripción, en materia de tributos. Es una clara delegación legislativa. El poder lo tiene la nación, pero por diferentes cuestiones decide hacer una delegación en esa cuestión a las legislaturas provinciales. Entiendo que mientras que la otra postura dice, no, esto es poder no delegado en las provincias, de las provincias a la nación, el poder corresponde a las provincias por ser derecho público local. Bueno, yo comparto la postura de Ficcrosa y de Higher Shipping, en el cual estos derechos, digamos, son cuestiones de fondo y no los puede dictar la nación. La provincia. Sin embargo, me parece que en el código, que en la pregunta estaban hablando algo sobre derecho, sobre la multa, sobre el derecho penal de la multa, ¿puede ser? Claro, nosotros lo que estamos diciendo es, la Corte Suprema Local consideró que las multas por infracciones fiscales son de naturaleza penal. Claro. Y en un caso concreto, donde se venía discutiendo si era posible que un tribunal de grado considerara prescriptas de oficio unos periodos porque eran más extensos que los 2 años Claro. de la prescripción penal, Claro, ahí el claro. debate se dio, ¿es el plazo de la prescripción penal 2 años el que se aplica la multa o es el de los 5 años de la prescripción Claro. que contiene el Código Tributario Provincial reformado? Claro, perfecto. Bueno, la Corte dijo en temas penales tributarios, en fallos, creo del 68, es Parafina del Plata, y después dijo, no te llaman Massa Generoso, dijo que las infracciones tributarias tienen naturaleza penal y gozan de todas las garantías penales. Desde ese punto de vista, yo concuerdo en que tiene naturaleza penal y tiene que regirse por el Código Penal la multa, que vendría a ser de 2 años, porque no fue delegado, digamos, a las provincias, no fue delegado en los tributos, no la multa. Entonces yo entiendo de que tiene que ser por 2 años, entonces claro, ahí se plantea el problema. Si las partes no lo plantean, si el juez lo puede hacer de oficio, esa vendría a ser la pregunta. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que en el año 2023, después de dictarse Alfa Shipping que lo conozco el fallo, sí. Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con fallo dividido con disidencia del doctor Leiva, decidió 2 años, aplicando directamente la doctrina de Alfa Shipping. El doctor Leiva se apartó y dijo, acá decir que es inaplicable solamente sin declarar la inconstitucionalidad, no. Esto corresponde Claro. declarar nulo el fallo y reenviarlo. Y esa fue la diferencia, no se pronunció ese voto en disidencia sobre el asunto, si 2 años o 5 años. Dijo, acá Claro. hay una norma provincial que habla de 5 años, Código Tributario, y no fue declarada inconstitucional. Y la mayoría de la Corte dijo otra cosa. Claro. ¿Usted qué haría? Para mí hacía falta declarar la inconstitucionalidad y puede ser declarada de oficio también. No se puede declarar inaplicable simplemente una norma cuando contradice directamente otra norma. El Código Constitucional Tributario, el Código Procesal Constitucional de la provincia nos autoriza a los jueces, bueno, si yo llego a juez ya me estoy adelantando un poco, a declarar la inconstitucionalidad de oficio, ¿no? Eso está bastante claro. Hay un párrafo que se establece todo un trámite que hay que hacer, hay que correr traslado a las partes, por ejemplo, y algo más también.
que en realidad yo creo que si no lo dijera el código, igual el juez tendría esa facultad por aplicación de las convenciones, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo, creo que fue Almohacid con Chile, digamos, le hizo un reproche a la Corte de la Nación de Chile por no haber aplicado inconstitucionalidad de oficio, ¿no? Con lo cual los jueces siempre tienen que estar haciendo los controles de constitucionalidad y convencionalidad, aún en segunda instancia, entiendo yo, que es importante decirlo para este caso en particular. Siempre son guardianes de la Constitución y de las convenciones, siguiendo el trámite correspondiente, con lo cual mi respuesta es que sí, se debería haber decretado la inconstitucionalidad previo a no aplicar la norma. Gracias, doctor. Respondido. Le hago una consulta, una pregunta. Este es un caso práctico en el cual no nos interesa la respuesta, porque la respuesta no hay respuesta correcta o incorrecta, sino lo que nos gustaría saber es cómo llega usted a la decisión que toma. Es un caso de sucesiones en el cual el caso es el siguiente. Tenemos en el año 2016 un padre que hace un adelanto de herencia, y tiene 3 hijos. Le dona a cada uno de sus hijos unos inmuebles y el 33% de su empresa, reservándose él la administración de esta empresa. ¿A cada uno de sus hijos una casa, perdón? Un inmueble. A cada uno de ellos. A cada uno de cada y el 33% a cada uno también. También. Perfecto. Los inmuebles son separados, o sea, este inmueble es para este inmueble es para este inmueble es para el otro. Y la empresa sí, el 33%. Fallece en el 2025. Y la pregunta es, a los fines de la legítima, ¿cuándo tenemos en cuenta el valor de los inmuebles? ¿Al momento que hizo la donación en el 2016 o al momento del fallecimiento en el 2025? A ver, yo entiendo de que tiene que ser el momento en que se hace la donación, porque eso es lo que efectivamente percibe, eso es lo que efectivamente recibe, ¿no? Ese vendría a ser el razonamiento que yo tengo. No es lo mismo recibir hoy una cantidad de dinero que dentro de 5 años, y la evaluación más fácil y más correcta para hacer es ese momento, porque es la riqueza que realmente le va a aumentar, ¿no? Y en el caso de que, como él se reserva la propiedad, la empresa, la administración de la empresa, ¿qué pasaría en el caso si es que con esta empresa hace que los valores de los inmuebles que le ha donado han cambiado, o sea, han cambiado de valor? O sea, la misma empresa hace que, pongamos una empresa agraria, tenemos un viñedo, entonces esta empresa lo que hace es aumentarle el valor a alguna finca en particular, a diferencia de la otra. Sí, he escuchado algún caso muy famoso. El caso Zucardi. Sí, eso iba a decir, el caso muy famoso, he escuchado el caso Zucardi. ¿Cómo falló la Corte en el caso Zucardi? No, eso no lo recuerdo, lo conozco al caso, pero no recuerdo. Está pendiente todavía en la Corte de la Nación. Está con fallo de la Corte de Mendoza. Está bien. No, yo entiendo de que una vez que se hace, en este caso que se hace a todos juntos en el mismo momento, también hay que ver qué hizo cada uno, digamos, a partir de ese momento con el bien, digamos, qué hizo para aumentarlo, qué hizo para... Entonces yo creo que mantengo mi postura de que es al momento de conceder, digamos, la... Bueno, en el caso de Zucardi, la Corte de Mendoza dijo que se toma el momento del fallecimiento. Sí, porque ahora la persona está al reservarse la administración de la empresa, esta misma empresa ha generado mayor valor a los pero está muy cuestionado eso, y ahora... Sí, ahí se falló con perspectiva de género. Está muy cuestionado y por eso está pendiente de resolución en la Corte de la Nación, y están todos expectantes porque ese fallo puede ser un precedente muy importante. ¿Sí? Bueno, por mi parte, perfecto. Una preguntita, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo Felicitaciones. Está? Gracias. En el caso del Ejecutivo Monitorio, Sí. bien,
Una vez dictada la sentencia monitoria, ¿puede el demandado articular caducidad de instancia por actuaciones habidas antes o no habidas actuaciones por el periodo anterior a la sentencia monitoria? Buena pregunta. No hay mucho presente allí en su opinión. Si se acuerda... Claro, pasa que, claro, es una buena pregunta porque al haber una sentencia, teóricamente ya la instancia está cerrada, pero estos procesos monitorios es algo absolutamente novedoso. Yo entiendo que tienen las mismas facultades que tendría, digamos, que tener el sistema anterior. Creo que quien contesta podría pedir la caducidad de instancia. Pese al dictado de la sentencia monitoria. Sí, yo entiendo que sí. Es Gracias, doctor. una opinión personal, Gracias. ¿no? Bueno. Doctor, una pregunta. ¿Por qué quiere ser camarista de documentos? Bueno, para mí querer ser juez se me dio como una evolución natural, digamos, ¿no? Yo la verdad cuando salí pensaba ejercer la profesión independiente, pero poco a poco me fue gustando más, me di cuenta que me iba a gustar más dictar sentencia, prestar el servicio de justicia. Uno cuando es abogado tiene que, por ahí, esa cosa de ser como un empresario de uno mismo, ¿no? Un cierto más ánimo de lucro, que yo por ahí prefiero más tener el sueldo, que es muy bueno, el de los jueces, y dedicarme a prestar un servicio de justicia que es tan importante, ¿no? Que creo que todos, bueno, yo no tuve ningún juicio importante, pero tuve personas allegadas que han tenido juicios y al recibir una buena sentencia o con el nuevo código ahora, bueno, ya no es tan nuevo, el nuevo código procesal, al tener las audiencias con los jueces encuentran tranquilidad, encuentran paz, encuentran una respuesta de las autoridades. A mí la verdad es algo que me llena, es algo que me hace muy bien. ¿Y por qué documento de locaciones? Pues yo siempre fui civilista, civil y comercial, y esto está dentro de lo civil y comercial. Encima, esta Cámara, por la que estoy concursando, tiene, digamos, competencia en apremios. Y yo soy especialista en derecho tributario como cosa, digamos, yo soy, si bien siempre hice civil y comercial, como cosa extra siempre hice tributario. Me pareció que eso era como muy importante porque siempre que un cliente venía con alguna duda tributaria. Entonces, curiosamente, esta Cámara se dan las dos cosas, es civil y comercial, pero también es tributario, con lo cual para mí tiene un interés especial. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Hasta luego. No fui yo, ¿no? No fui yo. Hasta luego. Gracias. Hola, ¿qué tal? Después te lo muestro. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? día, Buen día, buen día. Doctora Casillo. Sí, El doctor Pose está presidiendo, pero está en este momento Remoto. sin... bien. Sin cámara. Sin cámara, Bien. pero está escuchando. Bien. Doctora, nosotros los jueces del sur le vamos a hacer la primera pregunta. Bien. La idea es que esto no es una pregunta técnica, a pesar de que tiene aspectos técnicos, pero se los vamos a anticipar para que usted, puesta en la posición de magistrada, tenga tiempo y tranquilidad para decir cómo resolvería lo que le vamos a plantear. En los últimos años, Sí. tribunales provinciales y nacionales debatieron cómo prescriben las multas tributarias. Sí, En Tucumán, la Corte Suprema Local consideró que las multas por infracciones fiscales son sanciones de naturaleza penal sí, y aplicó el plazo de 2 años del Código Penal. sí. Sin embargo, un juez en minoría sostuvo que se debía aplicar el Código Tributario Provincial, plazo de 5 años, Sí. y que era imprescindible declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial antes de apartarse de ella. A nivel nacional, la Corte Suprema de la Nación en Alfa Shipping Sí. resolvió que la prescripción de las multas tributarias corresponde al derecho común, aplicándose también el plazo bienal del Código Penal, aunque el juez Rosati disintió y defendió la potestad de las provincias para fijar sus códigos. Pregunta: teniendo en cuenta esta jurisprudencia y el debate sobre la supremacía de las normas nacionales frente al derecho público local, Bien. nacionales de fondo, ¿no?, frente al derecho público Sí, local, sí, entiendo. ¿cuál considera que es el procedimiento correcto cuando un juez se enfrenta a una norma provincial
como un artículo del Código Tributario que parece contradecir la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo, ¿debe el juez declarar formalmente la inconstitucionalidad de la norma local antes de dejar de aplicarla o puede simplemente desaplicarla invocando la doctrina federal, que es la discusión que se dio en la Corte local? Fundamente su respuesta si puede, con argumentos constitucionales, e explique cómo aplicaría este criterio en su futura función. Criterio es lo que le pedimos. Bien. Y si puede, argumentos constitucionales. Pienso que en este caso me parece que lo primero que trataría de identificar es qué es lo que yo considero acerca de la naturaleza jurídica que tienen las penas y las multas que responden a la potestad sancionatoria del Estado, al ius ponendi que tiene el Estado para imponer estas sanciones. Y una vez que yo tuviera claro cuál es la naturaleza que yo considero que tienen las multas, me parece que a partir de ahí empezaría a hacer el desarrollo y el estudio del tema. Yo comparto, a mí me parece que las multas que se aplican, que el Estado puede aplicar cuando hay un incumplimiento de una obligación tributaria, tienen una naturaleza penal, sancionatoria, que tratan de ser ejemplificadoras justamente para que las partes, los ciudadanos cumplan con las leyes. Entonces, desde ese, tanto la acción, digamos, para imponer la pena como la pena en sí. Por eso considero que entendiéndola como una sanción, como una sanción que debe imponerse justamente para ser ejemplificadora, intimidatoria, desde ese lugar entiendo que tomaría esta postura de que es aplicable el código de fondo a la prescripción de la acción y de la pena. Quizás no entrando en un debate de si las provincias tienen o no la potestad para regular los plazos de prescripción en materia de multas y en materia tributaria. Quizá en este caso no sería ahí, me parece, la discusión por ese lado, pero sí primero determinando la naturaleza jurídica que tiene la multa, que para mí es de orden penal. Entonces, desde ese lado, entiendo que habría que aplicar la ley que sea más benigna al ejecutado, en este caso al contribuyente, aplicando todos los principios del Código Penal y de la normativa penal que tienen en cuenta justamente esta posibilidad de tener en cuenta qué ley va a ser más benigna para, en este caso, sería el ejecutado. También me parece importante el respeto al precedente. Yo entiendo que la Corte de la Nación, bueno, siendo yo jueza, siempre estaría atenta a los precedentes de la Corte de la Nación, como de nuestra Corte provincial, lógicamente. Y me parece que entender y tomar a la Corte de la Nación también con un respeto institucional que merece, como intérprete última de la Constitución, como su rol institucional y el respeto a su autoridad, me parece que tendría también en cuenta las sentencias que viene dictando en este sentido, como Alpha Shipping, que la dictó en el 2023, que también me pareció muy importante para ir delineando y definiendo esta materia. Entonces, entiendo el voto en minoría, es razonable, entendible los argumentos. Sí pienso que si un juez decide no aplicar una ley porque la considera inconstitucional, no puede hacerlo sin llevar adelante el procedimiento que prevé el Código Procesal Constitucional Local, que establece en el artículo 5 y en el artículo 88 el procedimiento que debe llevarse a cabo justamente para asegurar el derecho de defensa, escuchando a las partes y dando vista al Ministerio Público. O sea que ese trámite bajo pena de nulidad no puede soslayarse, hay que hacerlo, si es que un juez considera en un caso concreto que tiene que revisar la constitucionalidad de una norma, procurando siempre velar por para que las libertades de las personas no sean... Ese es el voto del doctor Leiva. Claro, sí, entiendo lo que... Claro. Pero cuando usted habla de ley más benigna, quizás
podría no ser necesaria esa declaración de Claro, inconstitucionalidad. ahí voy. Cuando un juez decide no aplicar, en este caso yo entiendo que no hubo una decisión de no aplicar una ley, ahí sí hubiese habido que declararla inconstitucional, El voto de claro. mayoría dijo ley más benigna. Claro, pero si fuera, o sea, si yo voy a decidir no aplicarla, sí entiendo, pero cuando no es aplicable esa norma, sabemos que la declaración de inconstitucionalidad es la razón última y un juez tiene que tratar de buscar cómo una norma puede ser interpretada incluso en el sentido de la Constitución. Entonces, si esa norma no va a ser aplicada, porque no corresponde la aplicación, porque en este caso corresponde la aplicación del Código de Fondo, con los plazos de prescripción que trae el Código de Fondo, entonces ahí no es necesaria la declaración de inconstitucionalidad. Los jueces, y si yo fuera jueza, sé que tendría que ser una jueza constitucional para revisar siempre la constitucionalidad de las normas, pero cuando no sea necesario determinar la inconstitucionalidad, no. Entonces, por eso yo creo que ahí no era necesaria la declaración, porque no es la norma que se decidió que había que aplicar el Código de Fondo. Entonces, por eso podían, en ese caso quizás podían. Claro. De todas maneras hubo debate. Claro, sí, obviamente son temas muy candentes, son temas apasionantes y temas que merecen ser debatidos, lógicamente, porque son muy profundos y tienen una raigambre muy fuerte, porque además estamos hablando de derechos y libertades y garantías de las personas, entonces que están comprometidas. Entonces los jueces tienen que ser garantes de ello y siempre que tengan alguna duda o sospecha de que alguna norma puede alterar el orden constitucional o convencional, también tienen que hacer, cuando fuera necesario, sí, el control y con todo el mecanismo que la ley prevé para ello. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Completo su respuesta en base a la consigna, así que no tengo nada más para preguntar. Gracias, doctora. Bueno, permite felicitarla en primer lugar por haber muchas venido gracias. acá. Yo le voy a hacer una pregunta que es un caso práctico, del cual le adelanto que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Menos mal. Pero sí me interesa saber cómo usted llega a esa respuesta, cuáles son los fundamentos que hace para contestarla. El caso es el siguiente: tenemos que en el año 2016 un padre mediante un adelanto de herencia, sí, le deja a sus 3 hijos un inmueble a cada uno de sus hijos y el 33% de una empresa. A la vez se reserva a él la administración de esa empresa. Y la pregunta concreta es: ¿cuándo tomamos el valor a los fines de la legítima? En el año 2016, cuando hace la donación, o en el año 2025, que es la fecha en que él fallece. Bien. Bueno, supongo que me tocaría analizar un caso de esto si yo tuviera que subrogar a uno de los vocales, porque la cámara para la que estoy concursando es una cámara de la sala de documentos y la sala de familia. Pienso que si tuviera que subrogar, a lo mejor me podría llegar a tocar un caso quizás que pueda tener que ver con sucesiones, testamentos, legítimas, donaciones. El Código Civil y Comercial trae normas específicas que son las que regulan la materia, tanto a la legítima como relacionadas a los testamentos y a las donaciones efectuadas antes del fallecimiento, obviamente. Si hubiera que, entonces, esta respuesta está en el mismo código, porque el código establece que la evaluación de los bienes se hace una vez que ha fallecido el causante. Entonces, al momento del fallecimiento habrá que considerar el valor de todos los bienes que han sido objeto del testamento o incluso donaciones que se pueden haber hecho también a los legitimarios antes del fallecimiento, y allí hacer todo una evaluación del monto de todos los bienes que conforman el patrimonio y lo que correspondería a la legítima de cada uno, para no, como sabemos que los herederos forzosos tienen este derecho a la legítima, para no afectar la porción de cada uno. Así que la evaluación se va a hacer recién al momento del fallecimiento. Y obviamente que si no hubiera acuerdo, habrá que consultar, llamar
o se hará judicialmente, si es que no hubiera acuerdos o tuviera que necesitar de una... El código prevé Sí. expresamente que se toma el valor al momento del fallecimiento. Sí, sí. No al momento en que se Claro, ha hecho no, la donación. no. Claro, en el momento del fallecimiento, sí. Además entiendo que también responde a un criterio de actualidad y de que es el momento en el que cobra realidad la disposición y poder conocer cuál es la legítima de cada uno a ese momento. La disposición la tiene el momento en que les he hecho la donación. Claro. En ese momento esta persona, cada uno de los herederos podía disponer Claro, sí. de los inmuebles, no Sí. así de la empresa. Claro, pero en ese momento no está en juego la legítima, no, sí cuando se produce el fallecimiento. Entonces ahí para no avasallar derechos de ninguno de los herederos forzosos, en ese momento corresponde hacer la evaluación y ahí determinar si ha habido un exceso o no. Lo mismo si han tenido otras donaciones anteriores, aunque sí puede, también lo prevé el código, un caso de que puede como excederse un poco en la legítima el causante si es que, por ejemplo, tuviera hijos, algún descendiente con discapacidad. Ahí sí podría verse afectada la legítima de los otros herederos, justamente porque la ley lo permite para que pueda, en favor de algún ascendiente o descendiente que tenga incapacidad, afectar una porción más extra. Bien, perfecto, por mi parte. Doctora, buen Sí, día. buen día. Felicitaciones. Muchas gracias. Vinculado al proceso monitorio, Sí. ¿bien? ¿Puede el demandado articular caducidad de instancia por actuaciones previas, mejor dicho, por haber vencido el plazo previo a la sentencia monitoria sin que lo haya instado en el plazo de ley el actor? En el proceso monitorio, ¿no? Sí, El demandado. bien. En el proceso monitorio, en realidad, el demandado, se va a presentar al proceso si tiene alguna intención de oponerse al avance del proceso. Así que en ese momento, él, en realidad, lo que al menos hemos estudiado, entendido con la implementación de este proceso, es que el proceso va a tener, en realidad, como él, si el demandado se opone al avance del proceso, todo lo que él impulse a partir de ahí, la caducidad va a ser en realidad en perjuicio de él mismo. Y por las actuaciones anteriores a la sentencia, que es a donde le apunto yo. Y bueno, lo que pasa es que yo entiendo que el proceso monitorio es un proceso ágil, rápido, que cuando ingresa inmediatamente el juez hace un análisis de los títulos, si son los que corresponden a la normativa vigente y dicta la sentencia. Entonces yo considero que no se va... Bueno, supongamos en abstracto, por hipótesis, se pasó el plazo y no lo instó y el juez igual dicta la sentencia. ¿Qué opina usted? O sea que transcurrido un plazo de caducidad, legal, mayor al de caducidad. Y recién dicta el juez la sentencia. Se lo hago más sencillo. No, porque ¿Tiene para llamarlo hay que citarlo con la más sentencia. Sencilla. ¿Tiene Sí. obligación el actor de instar el proceso monitorio hasta la sentencia monitoria? Esa es la pregunta. Bueno, pienso que por el principio dispositivo, sí, pero también considero que justamente está previsto que sea un proceso corto, rápido, y que yo supongo que no se daría, me parece a mí en la práctica, el caso de Pero supongamos si se da. Si se diera, bueno, pienso que el demandado tiene sí derecho. Yo conozco sí, antecedentes, sí, pero no importa. Bueno, estaría En teoría interesante sí. para leerlo, para conocerlo. Sí. Si se diera, el demandado, obviamente en su derecho de defensa puede interponer la caducidad, creo que no sería, que sería lesivo de sus derechos de constreñirlo a que no lo pudiera hacer. Yo pienso que sí lo podría hacer. Gracias. Sí. Muy amable, gracias. ¿Alguna pregunta No, más? no. ¿Por qué quieres ser vocal? Qué linda pregunta. Primero, antes que nada, me inscribí en este concurso porque el concurso es para un cargo en la ciudad de Concepción. Yo soy de Concepción y a mí me parece importante que el juez esté presente, que sea del lugar, que conozca la realidad, la idiosincrasia de la comunidad, me parece importante.
Y además porque a mí me gusta el trabajo conjunto, el trabajo en equipo. Vengo trabajando así ya hace mucho tiempo. Estoy a cargo de la OGA Civil y Comercial en Concepción. Me parece muy enriquecedor el trabajo en conjunto, en equipo, el trabajo colegiado, y me parece que me permitiría a mí también seguir profundizando el compromiso que yo he asumido ya hace casi 15 años en el Poder Judicial. Y además me interesa particularmente esta Cámara porque creo que tiene virtudes muy conocidas, porque la Cámara ha sido premiada, ha certificado normas ISO, trabaja con otras oficinas del Poder Judicial, como con las salas de los tribunales de impugnación, que ha hecho trabajos en conjunto para aplicar normas ISO. Es una Cámara que trabaja mucho y tiene mucho compromiso con la comunidad. Ha instalado también la dependencia del Registro Público de Adopción, y eso muestra en acciones concretas cómo esta Cámara le interesa la problemática social del lugar. Dictan cursos, talleres, están muy comprometidos con la discapacidad, en escuelas, todo gratuito, accesible a todo público. A mí me da mucho orgullo que en el Centro Judicial de Concepción esté una Cámara así. Me encantaría trabajar con ellos y también aportar mis ideas. Incluso me gustaría hacer algo ahora, porque ellos trabajan en comisiones también dentro de la misma Cámara, y están muy comprometidos con la gestión. Incluso el doctor Santana tiene un libro publicado sobre gestión en la oficina judicial, y tienen un compromiso muy grande, y son valores que yo comparto y con los que yo también trabajo en lo cotidiano. Entonces me encantaría sumarme a ese trabajo y aportar mis ideas. Así que, bueno, mis felicitaciones para esa Cámara. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hola Manuel, ¿cómo Bueno, va? doctor, Hola doctora, ¿cómo va? Doctor, el doctor Pose está presidiendo, pero no lo vemos por una cuestión técnica y por una dificultad que tuvo, pero está escuchando y está presidiendo este acto. Bien. Le vamos a hacer los jueces de Concepción la primera pregunta. Le hago la aclaración, que se las hice a la entrada, de que estén tranquilos de que las preguntas no son técnicas, aunque tienen elementos técnicos que nosotros les vamos a anticipar para que ustedes puedan ponerse en posición de futuros jueces. Así que escúchenlos tranquilos. Bien. En los últimos años, tribunales provinciales y nacionales debatieron sobre cómo prescriben las multas tributarias. Cómo prescriben las multas tributarias. En Tucumán, la Corte Suprema Local consideró que las multas por infracciones fiscales son sanciones de naturaleza penal y aplicó el plazo de 2 años del Código Penal. Sin embargo, un juez de la Corte, en minoría, sostuvo que se debía aplicar el Código Tributario Provincial, que trae un plazo de 5 años, y que era imprescindible declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial, antes de apartarse de ella. La mayoría de la Corte había decidido la aplicación lisa y llana del plazo de prescripción de los 2 años del Código Penal para las multas. Y este juez en minoría dijo eso, antes debe declararse la inconstitucionalidad. A nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de 2023, Alfa Shipping, resolvió que la prescripción de las multas tributarias corresponde al derecho común, aplicándose también el plazo bienal del Código Penal, aunque el juez Rosati disintió y defendió la potestad de las provincias para fijar sus propios plazos. La pregunta dice, teniendo en cuenta esta jurisprudencia y el debate sobre la supremacía de las normas nacionales de fondo frente al derecho público local, ¿cuál considera que es el procedimiento correcto cuando un juez se enfrenta a una norma provincial, como un artículo del Código Tributario, que parece contradecir la interpretación de la Corte Suprema de la Nación? ¿Debe el juez declarar formalmente la inconstitucionalidad de la norma local antes de dejar de aplicarla? ¿O puede simplemente desaplicarla invocando la doctrina federal? Toda la cuestión relativa a la prescripción de tributo, en este caso se trata de multa.
la línea tradicional, la línea que viene hasta antes de, yo lo pone como hito la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos hablando de multa, pero yo pongo como hito la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Siempre desde Filtrosa, la Corte de la Nación estableció que la determinación del derecho común era competencia delegada por las provincias en la Nación. En consecuencia, tenía que ser regulado por los códigos de fondo, sea código civil, penal, comercial, etcétera, etcétera. Desde hace mucho tiempo, sobre todo por ejemplo en materia tributaria, me acuerdo de una disidencia de Fay que decía, en definitiva, cuando uno analiza las leyes provinciales, prevén exactamente lo mismo que la ley federal tributaria. Es decir, los modos de computar los plazos de prescripción, esa era una vieja disidencia de Fay, pero la mayoría de la Corte establecía que el plazo de prescripción tenía que regularse por el Código de Fondo. En este caso sería el Código Penal, porque se trata de una sanción de multa. Establecida, con el Código Civil y Comercial de la Nación establece que en materia de prescripción, las provincias, es competencia de las provincias regular la prescripción, se abre nuevamente el debate relacionado a qué plazo de prescripción aplicar. Prescripción en materia tributaria. Tributaria. Dice El Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces se volvió a abrir el debate. Una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualmente en materia de jurisprudencia, antes uno seguía, vamos a decir, la doctrina de los fallos, es decir, salía la publicación de fallos. Al día de hoy, la Corte de la Nación, lo que es la Secretaría de Jurisprudencia, está muy actualizada y tiene uno de los ítems que habla de la prescripción. Y la línea argumental que sigue la mayoría de la Corte es de que la prescripción sigue siendo una materia delegada por las provincias en el Congreso Nacional. Y en consecuencia el plazo de prescripción es el de los códigos de fondo. Está la disidencia de Rosati, donde hace una serie de reservas, que en definitiva no puede ser el Congreso de la Nación que regule el modo de extinción de toda clase de obligación, de toda naturaleza, en 24 jurisdicciones. En Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sacó un fallo, no me acuerdo bien el fallo, pero era que se aplica el Código Tributario Provincial, se aplica el plazo de prescripción provincial. Ahora bien, uno de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad es precisamente no aplicar la norma, es decir, la consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad es que la norma no rige para el caso y en consecuencia el juez debe integrar el ordenamiento jurídico, en el sentido de debe establecer cuál va a ser la norma, como el silencio o oscuridad de la ley no excusa el deber de fallar, debe decir cuál es la norma que lo rige. Yo como juez, en el caso de que declare que lo aplicable sería, si hay una contradicción entre la norma tributaria provincial que establece un plazo de prescripción específico para las multas y el modo de computarlo, y el Código Penal, porque las sanciones de multas son de naturaleza represiva, en ese supuesto, si el supuesto de hecho está regulado por el Código Tributario Provincial y no lo voy a aplicar, tengo que declarar inconstitucional de esa norma, en el sentido de que, vuelvo a la doctrina de Filtrosa, era una materia delegada por la Asamblea Constituyente en la Nación. En el supuesto contrario, en el sentido de decir, no, lo que rige el caso es el derecho tributario local, no es necesario declarar la inconstitucionalidad de nadie, simplemente se aplica esa norma. En la Cámara de Documentos y Locaciones de la capital se planteó el interrogante y se siguió la doctrina, creo que fue la sala 1, se siguió la doctrina de aplicar el Código Tributario Provincial. ¿De qué Cámara estamos hablando? La Cámara de Documentos y Locaciones de la capital. ¿Ciudad Autónoma o acá? No, de San Miguel de Tucumán. Porque me llamó la atención porque se siguió la doctrina de aplicar el Código Tributario Provincial. Pero el deber que tiene el juez a la hora de hacer el control de constitucionalidad, si va a declarar que la norma no regula el caso, es declarar inconstitucional y en consecuencia inaplicable. Y establecer la norma que regula el caso. Insisto, lo sugestivo del dato es que la línea que sigue siendo la mayoría de la Corte de la Nación es de la primacía de la legislación de fondo sobre la legislación provincial en materia de prescripción de multa. Y salvo la disidencia de Rosati,
Y bueno, es como que el asunto está todavía, hasta que no haya, como uno tiene cierta obligación de seguir los precedentes de la Corte de la Nación, a menos de que tenga motivos fundados para apartarse, en principio, como juez, yo si declaro inaplicable el Código Tributario Provincial, tengo que declarar inconstitucional para aplicar el Código Penal. Hay un dato, y es que siguiendo ese criterio de la Corte de la Nación, ya la Corte de la Provincia en 2023, después que se dictó ese fallo Alfa Shipping, donde Rosati en minoría expuso en minoría, Alfa Shipping dispuso que las multas tienen naturaleza penal y por ello se aplica directamente el plazo de 2 años del Código Penal, de la prescripción y de la extinción de la pena del Código Penal a las multas. Y la Corte Suprema de la Provincia tiene un fallo de 2023 con voto dividido, donde la mayoría de la Corte también se adhirió de alguna manera directamente al Alfa Shipping, inaplicó, sin declarar la inconstitucionalidad, inaplicó el plazo de 5 años y aplicó directamente como ley más benigna el plazo de 2 años, o por lo menos confirmó lo que la Cámara de Documentos de Concepción decía, y el doctor Leiva, en un voto en disidencia, dijo que era preciso declarar la inconstitucionalidad. Hay un precedente donde se está discutiendo, digamos, con fallo dividido, así que su respuesta está bien también, doctor, por supuesto. La consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad es no aplicar la norma. Mientras tanto, el derecho es vigente. Si uno sigue la doctrina sobre arbitrariedad y sentencia, el título clásico de materia de doctrinabilidad de sentencia es: la sentencia es derivación razonada del derecho vigente aplicable a la constancia fehaciente de la causa. Si es derecho vigente, tengo que declararlo inaplicable para poder juzgar. Me permite una corrección en función de la consigna de la pregunta. Son todas las alternativas que surgen de las dos posiciones en el mismo fallo de la provincia. En un caso, el voto en mayoría dice: la norma no es la norma aplicable al caso, sigo el criterio de la Corte de la Nación, directamente el precedente, siguiendo el sistema de precedentes, obligatoriedad atenuada de los precedentes de la Corte de la Nación, directamente, como esto está interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que para el caso rige la norma de fondo, la norma sustantiva, esa es la norma que aplico. No necesito declarar inconstitucionalidad de la norma provincial porque no es la norma aplicable, se aplica la norma nacional. El caso estaba, sí. Y es la mayoría la que adopta el razonamiento que usted plantea. La minoría dice: mire, yo lo que tengo, además de que considera que está mal fundada la sentencia de la Cámara y por inmotivada considera que debe revocarse, dice que para el caso que no se pronuncia directamente, dice que para el caso que consideras que la norma es inconstitucional, debe haberse procedido para el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad. La cuestión es, en definitiva, ¿cuál sería su posición? ¿Es necesaria la declaración de inconstitucionalidad o basta simplemente no aplicar la norma porque por criterio de la Corte de la Nación, intérprete final de la Constitución, la materia regida por el derecho de fondo y aplico directamente la norma de fondo? No me pronuncio. Y el presupuesto. Esas son las opciones, digamos, tomando en cuenta ese parámetro, digamos. El presupuesto, de hecho, es el mismo. El presupuesto de y está un tributo provincial y se plantea la prescripción que está prescripto. Entonces, la opción era: aplico directamente el Código Tributario Provincial, o digo no, la naturaleza es penal y tengo que aplicar directamente la norma penal y ni considero la norma provincial. Claro, lo que dice la minoría es que la norma provincial, para no aplicarla, la tengo que declarar inconstitucional, que es lo que usted está refiriendo. Sí. Lo que hace la mayoría es decir: mire, no, yo directamente aplico, siguiendo los precedentes de la Corte de la Nación, ya interpretó la naturaleza jurídica y dijo: no, esto es penal, código de fondo. Ni siquiera la considero la norma provincial. Esas son opciones, ¿no? Sí. Lo que pasa es... Pero quería saber si había entendido bien cuál era la opción de la pregunta, digamos. Sí. Dentro del régimen tributario, la obligación esencial es de pagar tributo.
cuando el contribuyente incurre una serie de infracciones, como sea, por ejemplo, no presentar declaración jurada, o no presentar declaración jurada, o pagar de menos, etcétera, etcétera, que llega allá, viene como consecuencia la sanción de multa. Encima después está el régimen penal tributario, que es para ya cuando el contribuyente incurre en conductas dolosas y ya se aplican otro tipo de sanciones. Dado la naturaleza, dado como en definitiva la multa es una restricción de derecho, digamos así, restringe, una punición, digamos así, se lo interpreta como naturaleza penal, de naturaleza represiva. Ahora, por ahí lo que me resulta un poco, digamos así, es el tema de, dado el carácter represivo de la sanción, se aplica uno u otro régimen de prescripción. En la versión clásica, si uno sigue, por ejemplo, el libro de Bianchi sobre el control de constitucionalidad, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es no aplicar la norma. No aplicarla sin declarar inconstitucional, y hay un precedente de la Corte que estaba relacionado con la Ley 88-55 en materia de honorario y una interpretación que se hace en el sentido de no aplicar a la Ley 88-55 y un voto de incidencia de Esdar que dice no, si no se aplica es porque se declara inconstitucional y en consecuencia lo que corresponde a la declaración de inconstitucionalidad, yo personalmente seguiría esa línea. La declaración de inconstitucionalidad, respetando el procedimiento, no se aplica la norma y se le entrega con la norma aplicable al caso. Está clara, doctor. Muchas gracias. Bueno. ¿Preguntas? No, te hago una pregunta. Este es un caso práctico, le adelanto de ya que no hay respuesta correcta o incorrecta. Lo que sí quisiéramos ver en la mesa es cómo usted llega a fundamentar la decisión que toma. El caso es el siguiente, tenemos un padre que hace un anticipo de herencia, en el año 2016. Tiene 3 hijos, le deja a cada uno de sus hijos un inmueble, a cada uno, y el 33% de una empresa, el cual él se reserva la administración de esa empresa. La persona esta fallece en el año 2025 y la pregunta concreta es ¿cuándo tomamos el valor de los bienes a los efectos de la legítima? ¿En el momento en que se hizo la donación en el año 2016 o en el momento del fallecimiento que es en el año 2025? Me parece que en el 2025. El valor de los bienes, el valor de los bienes es, ¿cómo se llama? Es mucha la diferencia de edad y mucha la diferencia de antigüedad y, bueno, hay toda una cuestión que está relacionada también con los valores contables, etcétera, etcétera, pero los valores, hay que tener valores actuales al momento de la... Lo que pasa es que él los dona, Sí. y se reserva el usufructo. Dona los inmuebles y se reserva la administración de la empresa. Pero tiene que tener el usufructo de la empresa, o se reserva solo el rol de director. El rol de director. La empresa era de los hijos. Claro, pasa a ser de los hijos. No, por eso, o sea, no tiene el usufructo, sino solo asume el rol de director y en consecuencia cobra honorario como director. Cobra un sueldo por... Bueno, los bienes están adjudicados a la época de la donación. O sea, si yo solo me reservo el rol de director, Sí. tengo eventualmente derecho a honorario, digamos así, pero ya no tengo acciones sobre la sociedad, ya no soy dueño de la sociedad, ni tengo cuotas sociales. Sí. En consecuencia, cualquier eventual impugnación por afectación de la legítima se tendría que haber hecho a la época en que se hace la adjudicación de los bienes, porque yo solo tengo el rol de director. Y si al momento en que se le hace la donación, los inmuebles, está perfecta la legítima y valen todos igual, más o menos igual, pero al momento del fallecimiento cambia el valor. No, si él solo conserva el rol de director, Sí. en principio tiene el director puede ser socio o no, Sí. en principio ya no es socio, en consecuencia los bienes están adjudicados. Si él durante su ejercicio como director incrementó el valor, separando los inmuebles, pero incrementó el valor de la sociedad por su gestión, las cuotas parte, digamos así, que le correspondían a cada heredero que reciben a la época se incrementaron conjuntamente con el valor de la empresa. Sí. Entonces, digamos así, la adjudicación está hecha en la época que se hizo la donación, el rol de director de él cesa con su muerte. Y si con esa gestión de esa empresa hace que algunos de los inmuebles de los herederos cambie el valor.
se incremente o disminuya. Lo que pasa es que los bienes están adjudicados por la donación. O sea, ya no son de él. El usufructo que él tenía, digamos así, supongamos en el caso de que el establecimiento, uno de los inmuebles es el establecimiento comercial. Sí. Si uno de los inmuebles es el establecimiento comercial y él con motivo en su rol de director y con la quiesencia de los socios, que son los hijos, incrementó el valor, porque él solo tiene el rol de director, incrementó el valor de esa propiedad. O de la propiedad de uno de los otros hijos. Bueno, en ese caso, esa propiedad de alguno de los otros hijos tiene que ser parte del patrimonio de una empresa, porque solo conserva el rol de director. Él los bienes ya lo adjudicó. En ese caso, si él como director, con su patrimonio, beneficia a otro de los hijos, tendría que hacerlo por un acto que no altere la legítima de los otros, porque digamos así, ya sigue siendo sus honorarios, su remuneración, en que él la asigna o quiere beneficiar a otro. Y en ese caso, a la hora de morir, ese eventual beneficio que él le da a otro de los hijos podría ser impugnado por los otros herederos, en el sentido de no, está afectando mi legítima. Yo más que nada lo que resalto es, el dato es, él se desprende de su patrimonio, pero solo conserva el rol de director. Y el director es un órgano más de la sociedad. Por eso, digamos así, todo incremento en la sociedad adjudicada a los herederos sigue incrementándose a medida que él como director puede ser un muy buen director, va recibiendo su parte. Ahora, si él de su remuneración decide beneficiar a otro en vida, bueno, puede que lo beneficie o no. Lo que pasa es que la remuneración, a diferencia de los otros bienes... Es como administrador. En principio, digamos, si los bienes han sido adjudicados cuando él hizo la donación y él se reservó el rol de director nada más. Entonces la evaluación de los bienes debería hacerse a la época. Lo que pasa es que el patrimonio ya está transmitido. A la hora de la sucesión, ¿qué, cómo se llama? Está bien, doctor, está respondido. ¿No? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Sánchez, ¿usted o yo? Doctora, el doctor Pose está siguiendo la sesión. Sí, pero bien. no lo va a poder ver por una cuestión técnica y de dificultad laboral. La está percibiendo. Voy a empezar yo por lo que esta pregunta, si bien tiene aspectos técnicos, pero se los vamos a anticipar todos para que usted pueda ponerse en situación de magistrada y resolver. Bien. En los últimos años, tribunales provinciales y nacionales debatieron cómo prescriben las multas tributarias. En Tucumán, la Corte Suprema Local consideró que las multas por infracciones fiscales son sanciones de naturaleza penal y aplicó el plazo de 2 años del Código Penal. Sin embargo, un juez en minoría, un juez de la Corte, sostuvo que se debía aplicar el Código Tributario Provincial, plazo de 5 años, y que era imprescindible declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial tributaria antes de apartar de ella. A nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Alfa Shipping, resolvió que la prescripción de las multas tributarias corresponde al derecho común, aplicándose también el plazo bienal del Código Penal, aunque el juez Rosati disintió y defendió la potestad de las provincias para fijar sus propios plazos. O sea, estamos hablando de los antecedentes, estamos hablando de la discusión, estamos diciendo que hubo un antecedente de fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Alfa Shipping, y estamos diciendo que hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia Local. Pregunta: teniendo en cuenta esta jurisprudencia y el debate sobre la supremacía de las normas nacionales de fondo frente al derecho público local, ¿cuál considera que es el procedimiento correcto cuando el juez se enfrenta a una norma provincial como un artículo del Código Tributario que parece contradecir la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Debe el juez declarar formalmente la inconstitucionalidad de la norma local antes de dejar de aplicarla, cuando hay una interpretación distinta hecha por la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿O puede simplemente desaplicar la norma local invocando la doctrina federal?
Explique cómo aplicaría este criterio en su futura función en la sala de documentos y locaciones. ¿Cuál de estos criterios haría suyo? Fundamente su respuesta con argumentos constitucionales si es que los tiene. Bien, entonces acá el debate es si se aplica el Código Penal de los 2 años o se aplica la Ley Tributaria Provincial. Si se aplica en materia de prescripción, De una multa. de extinción de la acción, o sea, prescripción de la acción de una multa, si se aplica el plazo breve del Código Penal, 2 años, o se aplica el plazo largo de 5 años que tiene el Código Tributario Provincial. Bien, yo considero... Perdón, me permite, sí. En función de la consigna en la aclaración, en realidad esa es la información de base, el debate que Sí. se dio. Pero la pregunta es cuál es su opinión acerca de, si usted considera, en caso de que asuma la posición de que aplica directamente la norma penal de fondo por la naturaleza jurídica de la multa, si en ese caso bastaría inaplicar la norma provincial y directamente aplicar la norma penal de fondo sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma provincial. O la otra posición sería, si usted considera que debe declararse previamente la inconstitucionalidad de la norma provincial para no aplicarla y recibir a la norma. Son 2 posiciones que se han dado. Claro. ¿Cuál sería su criterio? O si tiene usted un tercer criterio, ¿cuál sería su opinión? Esa es la consigna. Lo otro es la información de base, un debate entre si regulada provincialmente en el Código Tributario Municipal, la prescripción de las acciones en relación a la multa, Sí. se aplica esa norma o si se atiende a la naturaleza penal de la multa y se aplica el Código de fondo. Esa es la de base. Pero la pregunta es sobre cómo usted aplicaría en su decisión esta necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial o no tocarla directamente aplicando la norma de fondo. Bien. Esa es la... Sí, eso es compleja la pregunta, pero sí. Pero es el criterio y en relación a cómo usted decidiría ese tema. Esa es la idea. Bien. Respecto de la inconstitucionalidad de una norma, si una norma es contraria a una norma provincial en este caso, que sería la que establece los 5 años, si es contraria a lo que dice el Código Penal, que establece los 2 años de prescripción, no necesariamente tendría que declarar la inconstitucionalidad. Podría aplicar directamente la norma, en mi opinión, es aplicar la norma nacional, por la naturaleza jurídica de la multa, que es una sanción penal. Entonces aplicaría los 2 años. Respecto específicamente de la inconstitucionalidad... ¿Esa es su opinión, entonces su posición? Sí, esa es mi posición. La inconstitucionalidad entiendo que es una facultad y también una obligación de los jueces de establecer si una norma es contraria, hacer un control no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad respecto de una norma, si es contraria o no. Acá en este caso hay una posibilidad de aplicar una jurisprudencia. Como en la consigna que me acaba de leer, hay una jurisprudencia nacional que establece que se deben aplicar los 2 años. Y hay otra acá, una posición distinta, que dice que se deben aplicar los 5 años. No, acá dijo que se debe aplicar los 2 años, voto en disidencia. Ah, perdón. Acá en realidad resolvió como usted dijo, el voto de la mayoría y el voto de la minoría planteó la otra opción. Bien, ante esas posturas distintas, entiendo que no hace falta declarar la inconstitucionalidad previamente. Entiendo que son facultades del juez también de poder aplicarla sin declarar la inconstitucionalidad y aplicar conforme a lo que dice y aplicar la normativa nacional. Porque entiendo que además de que en la jerarquía de normativa, la normativa nacional, el Código Penal rige para todo el país y está sancionado por el Congreso de la Nación. Entonces tenemos la Constitución, las convenciones, los códigos que rigen de fondo y después tenemos la normativa nacional. Si bien las provincias tienen autonomía, pero al respecto creo como que es una institución, el tema de la prescripción, importante, creo que se debe regir, en mi opinión,
por el Código Penal. Es lo que dice aquí la cosa de la Corte de la Nación. ¿Hay una opinión? Gracias, doctora. Sí, doctora. Primero Sí. que nada, felicitarla por haber llegado a esta etapa. Bien, muchas gracias, doctor. Es un caso práctico, adelantando desde ya que no hay una respuesta correcta, incorrecta, sino que lo que queremos es ver cómo usted lo resuelve. El caso es el siguiente. Tenemos un padre que hace un anticipo de herencia en el año 2016, donde le deja a cada uno de sus hijos un inmueble a cada uno y una empresa, el porcentaje en partes iguales de esta empresa, y fallece en el año 2025. Y la pregunta concreta es: ¿cuándo tomamos el valor de los bienes a efecto de la legítima? ¿En el año 2016 cuando hizo la donación o el año 2025, que es la fecha en que fallece? 2016, 2015. Bueno, caso de sucesión. Sí. Este caso de sucesión que me está planteando, doctor, me retrotrae. Yo he actuado en algunos procesos como perito partidor e inventariador. Me inscribía como abogada litigante en la lista que lleva el Colegio de Abogados del Sur y que presenta ante la Corte, y la Corte hace los sorteos cuando en algunos casos, en los procesos sucesorios que son muy largos, que demoran años, décadas, llega al punto de que necesitan nombrar un perito partidor para que pueda repartir la herencia, entonces, porque ya las partes, los herederos no se ponen de acuerdo, ya no, ni siquiera se hablan entre ellos, hay una conflictiva familiar muy fuerte, entonces nombran un perito partidor. He salido sorteado en varios procesos de sucesión como perito y me ha tocado actuar en ese sentido, pidiendo los cuerpos de cuando era soporte papel, ya estamos hablando hace unos años, los cuerpos de los expedientes, tomar vista, ver cuál era la declaratoria de heredero, cuáles son los bienes, cuáles son los informes del registro inmobiliario, tomar vista del inmueble. En muchos casos había un solo inmueble que repartir y conocer a los herederos que siempre aportan alguna información y de ahí hacer el proyecto, que el proyecto podía ser impugnado por los herederos o podría ser o no, si las partes estaban de acuerdo. Sí, pero acá en el caso concreto Sí. estamos hablando de un adelanto de herencia que se produce. O sea, Claro, a eso quería llegar, doctor. Cuando yo hacía el proyecto trataba de que las partes se queden conformes, por lo que si yo le daba 1 centímetro de más a un heredero, le estaba quitando a otro. Entonces eso trasladado a lo que debe resolver un juez en una sucesión, de acuerdo al caso que usted me está planteando, entiendo que acá se hace un adelanto de herencia y usted me dice que en el 2016 y en el 2025 fallece. Y la pregunta era cómo resolvería si tomo los bienes. ¿Qué valor tomo? ¿El valor de los bienes al momento en que se ha hecho la donación o el valor de los bienes al momento del fallecimiento? Bien, en ese caso debería tomar el valor de los bienes al momento del fallecimiento, porque también sería importante analizar todo el contexto. Si los bienes han sido revalorizados, si se han valuado más, qué ha pasado con esos bienes. Había una empresa también que me decía que se han repartido. ¿Cuáles serían, cómo ha ido progresando esa empresa? Hay que tener en cuenta todo ese contexto para el juez, conforme a un criterio de razonabilidad, igualdad, legalidad, pueda resolver ese conflicto que se da en la sucesión. Hay un caso muy interesante de la Corte Suprema de Mendoza, sí,
que ha sido muy conocido porque es una familia muy conocida de los vinos, Zucardi, y ha tenido mucho renombre, mucha repercusión, y es un caso que también se ha tomado en cuenta el valor para resolver la justicia, la Corte, porque en primera instancia la Cámara no le hacía lugar. Una de las herederas y le ha tomado, era por dos cuestiones importantes que ha sido ese caso, ha tenido mucha repercusión. Primero porque ahí se les reconoce los valores de los bienes al momento del fallecimiento, porque desde que el señor dona los bienes hasta que fallece, eso habían aumentado el valor económico. Eran empresas lo que se había donado. Y el otro punto importante también era el tema de la perspectiva de género, que se había agregado ahí, que era muy interesante porque era una hija mujer que había recibido menor cantidad de bienes en comparación del hijo varón. Y esto también tiene que ver con los estereotipos, con una cuestión cultural también de... En el caso ese de Mendoza, sí, también tenían el mismo valor al momento de la donación, pero habían alterado al momento del fallecimiento, que por ahí viene un poco la pregunta del doctor. Sí. O sea, al momento de la donación, en ese caso, habían donado una empresa constructora para la mujer y para el varón una empresa vitivinícola, que eran equivalentes. La empresa constructora después, en el transcurso del tiempo, se funde y la vitivinícola tiene mucho éxito, que es la Zucardi. Entonces, cuando digamos, la Corte de Mendoza toma el valor, como la pregunta del doctor, al momento del fallecimiento, alterando la donación, en cierta forma revocando... revocando la decisión que había tenido el causante en ese momento. Y hoy está eso pendiente de resolución en la Corte Suprema de la Nación. De la Nación, sí, eso había leído. Pero bueno, lo importante es que se ha tenido en cuenta, bueno, no tiene nada que ver con la pregunta, ¿no? Pero me parece un dato importante el tema de la perspectiva de género, que eso también era lo novedoso. Pero sí yo lo tomaría, y volviendo a la pregunta, doctor, si tomaría el valor al momento de la donación o al momento del fallecimiento, lo tomo al momento del fallecimiento, porque ahí en realidad cuando se deben repartir y se transmiten los bienes, porque mientras vive el dueño, el causante en vida, sigue manejando, o sea, los bienes se reparten una vez que fallece. Entonces ahí se debe tomar, porque puede ir variando el valor de esos bienes. Y también hay que analizar el contexto en el que se da y cómo va cambiando eso. Lo tomaría al valor de la fecha del fallecimiento. ¿En todos los casos? Sí, en todos los casos sí, creo que ese sería como principio. Hay que ver con los datos que me da el doctor, salvo que existan otras cuestiones ajenas o que surjan del caso. Bien, Amparo estaba contestando. Doctora, una pregunta. Sí. En el caso situado en el proceso ejecutivo monitorio, que hay dos etapas claramente diferenciadas, una previa a la sentencia y hasta su notificación y la segunda eventual. La pregunta concreta es, ¿puede caducar el proceso en la etapa primera para el actor? ¿Hay caducidad? ¿Puede plantearle el demandado la caducidad de la primera etapa presentencial? El demandado se puede plantear la caducidad De la primera etapa del proceso monitorio, de una caducidad ocurrida en la primera etapa, presentencia. El proceso monitorio se inicia se ingresa la demanda con la documentación y ahí se emite la sentencia. Correcto. Entonces la sentencia se la notifica. Una vez notificado, el demandado, si se presenta y contesta... Se presenta y plantea caducidad porque dice, pasa más de 3 meses de que se presentó la demanda y la sentencia salió a los 6, a los 10 meses. ¿Es posible? Yo tengo entendido que no.
en mi opinión no, porque una vez que es notificado, es justamente eso, el proceso monitorio se lo implementa para evitar este tipo de planteos y de dilaciones. Se lo notifica y ahí tiene el plazo y se abre el proceso una vez que el demandado contesta Si y esa plantea. es la estructura, correcto. Claro. Pero entonces, por ejemplo, ¿le parece que esté 2 años abierta una causa que no le han dictado por cualquier razón, se quedó en el mostrador, digamos, como fue Claro. y no dictó sentencia el juez? Le dicta 2 años después de la demanda. El demandado no puede oponer la caducidad. En ese caso sí, cuando ha pasado ¿Por qué? mucho. ¿Cuál es la diferencia? Pasó Cuando- el plazo. O sea, que No está pregunto, vencido el plazo. Su opinión, está vencido el plazo, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Usted me dice que no podría el demandado plantearla en principio. Claro, no le había entendido la pregunta. Si se deja, si está la demanda y no ha cumplido los plazos, por eso la reforma del código lo que buscaba también era que los plazos se cumplan y que los procesos sean más rápidos y se llegue a una solución inmediata. Perdón, lo que le pregunto al doctor es, se dicta la sentencia y lo notifican al demandado. Sí. Y si usted como jueza viene el demandado y considera que, o el demandado considera que hubo caducidad en la primera etapa, más allá de cuál haya sido el objeto del proceso monitorio, ¿no es cierto? Más allá de los fines, usted como jueza, si considera que el demandado puede oponer o no la caducidad, Yo considero que no lo puedo poner en porque... el caso que se hayan vencido los plazos. Porque es una cuestión acá en este caso es el juez quien debe, si hay un retraso del juzgado, entiendo que en ese caso ya no es el actor ha presentado todo en tiempo y forma, y ya el proceso monitorio depende de que salga o no la sentencia monitoria y se la notifique en tiempo y forma. Ya entiendo que ahí no debería, no corresponde que se plantee, en mi opinión, que se plantee la caducidad. Gracias. Gracias. ¿Está desocupada? Está desocupada, doctora. Muchísimas gracias. Toda en blanco y negro el planteo. Muy bien. Doctora, el doctor Pose está presidiendo, pero no lo tiene a la vista por una cuestión técnica y laboral del doctor en este momento, pero está escuchando. Buen día, doctor. Sí. Está escuchando. No se haga problema. Sí, Bien. nosotros le vamos a... Bien. Ahí Estoy está. escuchando acá atentamente. Raro de hablar. Sí, perfecto. Raro de hablar con... Doctora, en la pregunta de los jueces de Concepciones le va a dar los elementos técnicos. La idea es que usted se coloque como jueza, como vocal de la Cámara de Documentos, tratando de darnos una respuesta de criterio y fundada, pero nosotros le damos los elementos para que no sea una pregunta, un nuevo examen técnico. En los últimos años, tribunales provinciales y nacionales debatieron sobre cómo prescriben las multas tributarias. En Tucumán, la Corte Suprema Local consideró que las multas por infracciones fiscales son sanciones de naturaleza penal y aplicó el plazo de 2 años del Código Penal. Sin embargo, en ese fallo de la Corte Suprema Local, un juez en minoría sostuvo que se debía aplicar el Código Tributario Provincial, plazo de 5 años, y que era imprescindible declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial antes de apartarse de ella. A nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Alfa Shipping, resolvió que la prescripción de las multas tributarias corresponde al derecho común, aplicándose también el plazo bienal del Código Penal, aunque el juez Rosati disintió y defendió la potestad de las provincias para fijar sus propios plazos. La pregunta dice, teniendo en cuenta esta jurisprudencia y el debate sobre la supremacía de las normas nacionales frente al derecho público local, ¿cuál considera que es el procedimiento correcto cuando un juez se enfrenta a una norma provincial
como un artículo del Código Tributario, como este caso que hemos planteado, que parece contradecir la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso. ¿Debe el juez declarar formalmente la inconstitucionalidad de la norma local, 5 años, antes de dejar de aplicarla? ¿O puede simplemente desaplicarla invocando la doctrina federal? Bien. ¿Qué criterio tendría usted y si puede fundamentos constitucionales darnos? No. A ver, en el caso se plantean distintas cuestiones de mucha trascendencia. Primero, un debate que es muy importante entre la autonomía de las provincias para dictar normas referidas a la prescripción de los impuestos o la posición de que es potestad del Congreso de la Nación. Eso es una discusión. Entiendo que el planteo va específicamente así como magistrado, llegado el momento de resolver ese planteo, me encuentro ante la disyuntiva de si debo o no declarar la inconstitucionalidad de una norma y en su caso cómo debería hacerlo. Que también nos pone frente a otro problema muy complicado y muy delicado para el derecho, que es la gravedad de declarar la inconstitucionalidad de una norma. Porque aquí el juez está diciendo o dejando sin efecto una ley, una norma que otro poder del Estado sancionó. Entonces, reiteradamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia siempre ha enseñado que declarar la inconstitucionalidad de una norma es una última ratio, es la última razón, es un acto de suma gravedad. El juez tiene que estar extremadamente convencido de esa decisión y haber intentado armonizar la norma por todos los medios interpretativos adecuados. Ahora bien, llegado el caso, como en este puntual, en donde se enfrenta una norma provincial con una norma nacional, si como juez entiendo que la norma provincial es inconstitucional, no cabe duda que los jueces en la provincia de Tucumán estamos facultados a ejercer de oficio ese control de constitucionalidad. Es decir, someter esta norma al tamiz de controlarla, de compatibilizarla con la Constitución Nacional, y en el caso de que la norma no cumpliera o no pasara ese test de constitucionalidad, debería aplicar el procedimiento que establece el Código Procesal Constitucional en el artículo 88, en el sentido de que si el juez tiene la duda que la norma que va a aplicar al caso puede estar viciada de inconstitucionalidad, debe primero dar traslado a las partes para no violar el derecho de defensa en juicio de las partes. Luego debe darle vista al fiscal y recién con esos elementos podría dictar una resolución en donde declare la inconstitucionalidad de la norma. En el entendimiento, como lo dice nuestra Corte Suprema de Justicia local, que la única manera de dejar de aplicar una norma que forma parte del universo jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, es declarar su inconstitucionalidad. O sea, los jueces no pueden no aplicar una norma sin previamente declarar su inconstitucionalidad. Y por otro lado, que no me parece menor, cuando hablamos de control de constitucionalidad, especificar que en nuestro ordenamiento jurídico el control de constitucionalidad es difuso y concreto, lo cual significa que cualquier juez competente puede hacerlo. Y no puede, yo entiendo que debe hacerlo cuando la norma aplicable al caso no pasa ese tamiz de constitucionalidad. Y concreto porque esa declaración de inconstitucionalidad solamente se aplica en principio al caso concreto, no, la norma no desaparece erga omnes, sino solamente al caso concreto.
En el caso, sí. Sí, vuelvo al caso, Sí. me fui, perdón. No, siga, doctora, por favor. Sí. No, siga. En el caso puntual que habían planteado el tema de la prescripción de las multas tributarias, la Corte de Tucumán sigue un precedente de la Corte a nivel nacional, que es Alpa Shipping, que es un precedente del año 23, en donde la Corte a nivel nacional claramente estableció que, atento a la naturaleza de la sanción penal que tiene la multa, corresponde la aplicación del Código Penal, entonces, y no el Código Tributario Provincial, que tiene un plazo de prescripción más largo. Lo interesante del precedente Alpa Shipping de la Corte es que, usted lo nombró, hay un voto en minoría, en donde se pone de relieve que la discusión no está zanjada. Todavía el doctor Rosati sostiene o entiende que son las provincias las que deben regular los plazos de prescripción en materia tributaria, porque si las provincias conservan el poder de crear sus impuestos, son ellas las que deben también tener el poder para extinguir esa obligación a través de la prescripción. La Corte a nivel nacional todavía no cambió de criterio, sigue estando el criterio de Alpa Shipping con el voto de Rosati, pero es como que hay una incertidumbre referido a cuál va a ser los próximos fallos de la Corte sobre este tema. Lo mismo que pasa con el tema similar de Filcrosa y cómo va cambiando los antecedentes. Hay un precedente en Tucumán que es de 2023, donde la Corte directamente, sí, con un solo voto en minoría, del doctor Leiva, sí. La mayoría dijo... Y el voto inaplicó, no declaró la inconstitucionalidad. Sí. El doctor Pero Leiva dijo que sí había que declarar. Exactamente, el doctor Leiva en la minoría hace el mismo planteo que el doctor Rosati a nivel nacional, pero además dice que si hubieran dejado de aplicar las normas del Código Procesal Tributario, deberían haber realizado el trámite de la inconstitucionalidad. Que por lo demás hay otros precedentes de la Corte, que son, si no mal recuerdo, Belomío, donde la Corte claramente dice que para inaplicar la norma hay que declararla inconstitucional. Yo no puedo dejar de aplicar el Código Tributario sino declararlo previamente inconstitucional. Inclusive en el caso de ley más benigna también. Lo que pasa es que también podríamos decir que estamos en un ámbito regido por las normas del derecho penal y que si habiendo una ley más benigna directamente se la aplica. Sí, Me parece, podría, ¿no? sí. Podría. Podría ser, pero entiendo que creo que soy una convencida de que inaplicar una norma del ordenamiento jurídico, vuelvo, como comencé, es un acto de suma gravedad institucional por lo que implica para los otros poderes del Estado. Entonces, creo que sí se debe tratar de respetar este proceso que establece el Código Procesal ante la duda de que la norma no cumple con este tamiz de constitucionalidad, iniciar el proceso, darle la posibilidad a las partes y no permitir que el juez, a través de aplicación de principios o interpretaciones, pueda dejar de aplicarla. Lo entendemos perfectamente. Hay más preguntas. Ahí lo que sostuvo la mayoría era que directamente, siguiendo el criterio de la Corte de la Nación, entendiendo como intérprete final de la Constitución, en cuanto a los órdenes normativos y la jerarquía de las normas, directamente aplica la norma penal, digamos, el criterio del artículo 64 y 2 pero es como usted dice un criterio y es una... Y hay otro precedente... Por eso considero que ni siquiera había que tratar la inconstitución justamente por esto de la gravedad que conlleva el dictado de la inconstitucionalidad de una norma. Pero Rosati dice algo muy interesante en su disidencia, y es que las facultades delegadas tienen que ser expresamente delegadas, y ese carácter de expresamente delegado no surge de la Constitución. Por ende, él reafirma que es
competencia provincial y no nacional. Así que muy interesante. Y es un debate que todavía no está cerrado porque la Corte todavía no... Exactamente, viene trabajando los criterios todavía. Y es probable que en la... Es probable, exactamente. Si se mantiene o no se mantiene ese criterio. Pero lo importante era su opinión, doctora. ¿Cuál era su criterio? Eso es lo que queríamos conocer. Bueno, acá también, doctora, le voy a hacer un caso práctico, me interesa también cuál es el criterio. El caso es el siguiente, es un padre que en el año 2016 hace un adelanto de herencia a sus 3 hijos, en el cual le da a cada uno de los hijos un inmueble diferente y el 33% de una empresa, que era una empresa que tenía esta persona. La pregunta concreta es, a los fines de la legítima, ¿cuándo tomamos el valor de los inmuebles dados en donación? ¿El momento en que lo hace a la donación o en el momento del fallecimiento? Teniendo en cuenta que fallece en el 2024. A ver, el padre entrega un inmueble a sus 3 hijos. Sí, a cada uno de los hijos le entrega un inmueble. Sí. Y la pregunta puntual que usted me formula es... ¿Cuándo tomamos el valor de su inmueble a los efectos de la legítima? ¿Cuando lo donan en el 2016 o en el momento del fallecimiento en el 2024? Y, a ver, entiendo que el valor a los fines de resguardar la legítima de los herederos debería ser al momento de que se realiza la donación. Sí, sí, porque ahí se resguardarían los valores. ¿Y si esos inmuebles han cambiado de valor hasta la fecha del fallecimiento? Y bueno, se establecerán las medidas o los recursos para hacer las compensaciones necesarias. Está bien. Doctora, ¿cómo está? Felicidades. En el proceso ejecutivo, monitorio, están claramente diferenciadas 2 etapas, ¿verdad? Sí. La necesaria y la eventual. Sí. Por otro lado tenemos el 244, creo que el inciso 1 dice que no procede la caducidad cuando hay dictado una sentencia. Sí. Su opinión, porque hay opiniones, puede haber opiniones distintas. En un caso que se presenta el demandado y opone la caducidad de la primera instancia, digamos de la instancia inicial, de la fase necesaria, ¿es viable el planteo por el demandado y eventualmente se puede acceder a él? A ver, en primera instancia vamos a dejar claro que el proceso moritorio ejecutivo, así tal cual usted me lo plantea, se inicia con una petición, ¿no es cierto?, una sentencia monitoria, que si se cumple con los requisitos, el juez dicta la sentencia monitoria. A partir de ese momento, el demandado tiene 5 días para presentarse a oponerse a esa sentencia monitoria. En principio, ¿qué nos dice el código? Que si no se presenta y plantea una oposición legítima a esa sentencia monitoria, la sentencia queda firme y a posteriori ya no se podría pedir la caducidad de la instancia, porque la caducidad de la instancia solamente la puede pedir el deudor que se opone a la sentencia monitoria. Correcto. Ahí está. Pero se presenta, no pone excepción y primero le opone la perención o la caducidad del trámite anterior. A ver, el caso que usted dice está perfecto con la sentencia definitiva. Se convalidó, era una sentencia condicional. 244, perfecto, sí. Vamos al otro supuesto. Sí. No plantea excepción, pero se presenta y dice, momentito, señor, usted se tomó 6 meses y eran 3 desde la presentación. ¿Qué haría usted? Yo entiendo que no le correspondería porque necesitamos actos firmes. Y si se dictó la sentencia, se tuvo el plazo para presentarse a... No, se presentó dentro de los 5 días y planteó la caducidad. El demandado... en su primera presentación claro, se plantea... no, en ese caso, si previa vista del fiscal y si se dan los tiempos y la inyección, procedería. No, yo pensaba que no se había presentado y que a posteriori se presenta a plantear... No, sí, totalmente, si no se estaría violando el derecho de defensa del demandado. Correcto. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor Pose. Bien, doctor, ¿cómo le va? La sesión está siendo presidida por el doctor Pose,
Recording in progress. El doctor Pozo está conectado virtualmente Perfecto. y presidiendo la sesión. ¿Sí? Pues acordado, digamos, que en el desarrollo de la entrevista, la Recording primera stopped. entrevista la lleva a cabo. Estamos, ¿no? ¿Puede grabar, no? Recording in progress. La primera pregunta la formulamos los magistrados del sur, luego los restos de los colegas. Y le voy a dar lectura. ¿Sí? Sí. Es una pregunta de criterio. O sea, los elementos técnicos de la pregunta se los damos nosotros dentro de la pregunta. Perfecto. Para que usted nos cuente cuál sería su criterio en definitiva. La pregunta dice así: en los últimos años, tribunales provinciales y nacionales debatieron cómo prescriben las multas tributarias. En Tucumán, la Corte Suprema Local consideró que las multas por infracciones fiscales son sanciones de naturaleza penal y aplicó el plazo de 2 años del Código Penal. Sin embargo, un juez en minoría sostuvo que se debía aplicar el Código Tributario Provincial, plazo de 5 años, y que era imprescindible declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial antes de apartarse de ella. A nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Alpha Shipping, resolvió que la prescripción de las multas tributarias corresponde al derecho común, aplicando también el plazo bienal del Código Penal, aunque el juez Rosati disintió y defendió la potestad de las provincias de fijar sus propios plazos. Ese es el contexto. La pregunta: teniendo en cuenta estas jurisprudencias y el debate sobre la supremacía de las normas nacionales frente al derecho público local, ¿cuál considera que es el procedimiento correcto cuando un juez se enfrenta a una norma provincial, como ese artículo del Código Tributario, que parece contradecir la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Debe el juez declarar formalmente la inconstitucionalidad de la norma local antes de dejar de aplicarla? ¿O puede simplemente desaplicarla invocando la doctrina federal? ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfecto, doctor. La escuchamos. Bueno, en mi caso, como un caso, nuestra Constitución, como bien dice en el artículo 75, inciso 12, hay facultades que ha delegado la Nación a la provincia, y es verdad, hay un juego ahí entre los 2 años y los 5 años. La prescripción es un orden público también, pero también sabemos que los jueces podemos hacer un control de constitucionalidad de oficio, es difuso. En el caso concreto, yo, en mi opinión, plantearía la inconstitucionalidad si es contraria a la norma que ya establece nuestra norma de la provincia. Así que esa sería mi respuesta. Bien, muchas gracias, doctor. Ahora le voy a hacer yo una pregunta. En primer lugar, felicitar a la doctora. Gracias, doctor. Es un caso práctico. Queremos saber cómo lo resolvería usted. El caso es el siguiente: es un padre que en el año 2016 hace un adelanto de herencia, le dona a sus hijos, tiene 3 hijos, le dona a cada uno un inmueble y un porcentaje de una empresa que él posee. La pregunta concreta es, a los fines de la legítima, ver si que se ha respetado o no la legítima, tomamos en cuenta el valor de los bienes al momento de la donación, año 2016, o al momento del fallecimiento, que se puede en el año 2025. Lo que hay aquí con su pregunta me viene casi como a responder el caso que se ha planteado en Mendoza. Si mal recuerdo, la familia era Zucardi, si no quiero, en donde se ha resuelto ahí después del fallecimiento y con una perspectiva de género de ver ahí el valor. Así que yo seguiría esa jurisprudencia. No está firme, ¿no? No está todavía firme exactamente, pero bueno, es una respuesta a la que me adecuo, digamos. Sí. Perfecto. Doctora, una pregunta. Doctor, ¿cómo le va? Con el mismo entendimiento que le planteó el doctor, su opinión. El proceso monitorio ejecutivo tiene 2 fases, 2 etapas claramente diferenciadas, una necesaria hasta la sentencia y la otra eventual si se presenta el demandado, ¿verdad? Por otro lado tenemos el 244, inciso 1, que dice que no hay caducidad si se dictó la sentencia. Bien. La pregunta es la siguiente: se ha pasado el plazo de caducidad en la primera etapa, el actor no lo instó, sale después de los 6 meses, supongamos, o después de los 3, la sentencia monitoria. Se presenta el demandado y en vez de plantear excepción,
o oponerse plantea la caducidad de la primera etapa, digamos así. ¿Es viable eso? ¿Es posible? ¿Es viable? Es viable. ¿Legitimado? ¿Es viable? No, digamos, yo lo que interpreto según nuestro código, la caducidad se plantea si se ha opuesto. Sí, si no, hay está una opuesta, por eso les digo. De la primera etapa. Sí. Bien. Sí. Hay dos posturas igual en el tema de caducidad que se ha planteado. Yo recuerdo en una clase que lo habló la doctora Montero, en una clase cuando daban el proceso monitorio, pero yo sí estaría de acuerdo que se lo podría plantear si se ha opuesto. Gracias. Bueno, ¿sería todo? Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que estén bien.